Tenemos la dicha de encontrarnos con ustedes en su programa Acción Popular de hoy viernes, día 3 de abril del año 2020. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35 y guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes aquí se encargan de la labor y el trabajo de edición digital de este programa. Solo tenemos, como siempre, a Héctor y a Amaury en el canal. O sea que el programa lo estamos haciendo, en lugar de 5 personas, lo estamos haciendo 3. Héctor y Amaury es a quienes le ha tocado el jueves y el viernes. Nosotros tenemos que comenzar el programa con los hechos políticos, no con las suposiciones ni con la espiritualización política de los temas. Estamos haciendo política, no estamos hablando como queremos de política, sino de lo que las circunstancias nos están imponiendo como tema, como agenda. Y estamos siendo rigurosos y respetuosos de eso por respeto a ustedes. Ayer el presidente no habló, puso a Gustavo Montalvo para que hablase por él. Y dijo muchas cosas e hizo otras el presidente de la República. Puso a decir a Gustavo Montalvo muchas cosas e hizo que él al Congreso hiciera lo que es su plan, lo que es su agenda. Desde que culminaron las elecciones del 15 de marzo y con el aborto de las elecciones del 16 de febrero, he estado hablando de lo que ustedes necesitan que yo le hable. Hoy, día 3 de abril, se inicia un proceso un proceso político, no sanitario. No sanitario. He dicho una y mil veces que del desafío, del reto sanitario, saldremos bien. Saldremos bien. Tenemos un reto sanitario agigantado desde el poder, desde la conveniencia electoral del poder. Esa es nuestra realidad. Agigantado desde la conveniencia electoral y política del poder. Es lo que tenemos. Y ese poder está actuando, aprovechando la conveniencia de esta pandemia para perpetrar sus planes, sus objetivos. Lo estamos diciendo con toda claridad y sin ambajes, para que conste, lo estamos haciendo. Ayer el presidente decidió extender el toque de queda y por consiguiente la contención, la cuarentena. Pero además pidió al Senado de la República que iniciara la labor de extender la ley de emergencia. Pidió que se extendiese por 25 días más, 50 días en emergencia, 50 días en emergencia. En el caso que será aprobada, esta ampliación será aprobada porque cuenta con los votos del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Esa ley se aprobará porque la quiere Leonel Fernández y la quiere Danilo Medina. Es bueno que lo entendamos. Aunque el PRM se oponga, esa ley se va a aprobar en el Congreso de emergencia y concluirá en la primera semana de mayo.
la nueva ley de emergencia. Concluirá en la primera semana de mayo. Dice aquí el periódico Listincito que el lunes se conocerá esta pieza en el Senado de la República a partir de las 2 de la tarde, porque ya el vicepresidente que está en funciones de presidente del Senado, Aristide Victoria Yep, ya convocó a los senadores y será aprobado eso en el Senado y también aprobado en la Cámara de Diputados. Mientras eso sucede, esta manipulación de la sociedad, esa obsolescencia programada con el proceso electoral y obsolescencia programada con el coronavirus al mismo tiempo. Es la misma estrategia. El miedo para el coronavirus va a favorecer todos estos despropósitos políticos que se están acometiendo sobre la República Dominicana. Toda esta conspiración será usada dentro del propósito político y electoral del PLD, de Danilo Medina y de Leonel Fernández. Porque ni Danilo Medina ni Leonel Fernández quieren elecciones en mayo. Pero hay algo más, que Leonel Fernández tampoco quiere que Gonzalo Castillo sea el candidato del PLD. Y ahí está el negocio, ahí está el pacto. Porque si Gonzalo Castillo es el candidato del PLD, él quedaría fuera de juego. Él no tendría ninguna opción política ni en el 2020 ni en el 2024. Y él necesita que Danilo se mantenga en el poder y que no haya elecciones, que se extienda el mandato. Es el interés político. Es lo que Leonel, por su propia cuenta, no puede conseguir y tiene que pactarlo con Danilo Medina. Aquí está una entelequia llamada Foro de Partidos Políticos. El Foro de Partidos Políticos de la República Dominicana formaliza ante la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral solicitud de posposición de elecciones de mayo. Ahí están los partidos de esa entelequia que está pidiendo la posposición de las elecciones de mayo. Ya Danilo mandó un proyecto de emergencia que concluye en la primera semana de mayo, con elecciones el 17 de mayo. El Congreso reformulará la Constitución de la República para posponer las elecciones. La pospondrá por un mes. Serán en junio las elecciones. Serán para un mes. Preguntamos. La Junta pudiera con una resolución posponerlo para un mes, pero las elecciones, dice la Constitución, que son el tercer domingo de mayo. Y concluido la ley de emergencia, concluida la ley de emergencia, solo tendríamos a escasos 8, 9, 10 días para celebrar las elecciones. Imperativo categórico, la reforma constitucional. Imperativo categórico, la reforma constitucional en mayo, para extender el mandato de Danilo Medina, no se sabe por cuánto, por lo que les convenga a ellos.
¿Por qué? Porque la posposición de las elecciones es impracticable al margen de la Constitución de la República. Cualquier posposición a las elecciones de mayo en este esquema es impracticable al margen de la Constitución de la República. Significa que habrá que ajustar las elecciones, las próximas elecciones, a la medida de lo que quieran Danilo Medina y Leonel Fernández. Hoy hace un gran aporte a la República Adriano Miguel Tejada en el antes meridiano del periódico Diario Libre. Ojalá todos los dominicanos pudieran leer la pertinencia de este llamado que hace Adriano Miguel Tejada a la República. La pertinencia de este llamado, para que ustedes entiendan hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Hace la pregunta, ¿posponer las elecciones? Esa es la pregunta que hace Adriano Miguel Tejada. Porque él entiende, con toda claridad, como lo entendemos nosotros, los riesgos y las flexibilidades que dará lo que hay que hacer para posponer las elecciones. Porque Adriano Miguel Tejada, el director del periódico Diario Libre, entiende con claridad la manipulación que se ha hecho con todo esto que está aquí. Inclusive, ofrece un dato. La mejora en la opinión pública del señor Gonzalo Castillo con su activismo. La mejora, la gran mejora que ha obtenido Gonzalo Castillo en este proceso de coronavirus. Si él lo dice, es porque ese periódico ya ha hecho las encuestas. Tiene la información. Y voy a colocarle algunas imágenes para que ustedes entiendan qué es lo que se está haciendo aquí. Me mandaron por WhatsApp, me mandaron unas fotos. Amaury, la caja, no me ponga esa caja. No me ponga esa caja, no quiero entrar en eso. Eso es lo que quiero. Esa es la marca del arroz, la marca de... Ahí está todo. Esas son las ayudas del plan social de la presidencia de la República. Esas son las ayudas del plan social de la presidencia de la República. Esas son las ayudas del plan social de la presidencia de la República. Ese es el gobierno de unidad nacional. Estamos unidos todos. Todas las fuerzas políticas están unidas frente al coronavirus. Y el candidato del gobierno haciendo campaña, usando el coronavirus para mejorar su imagen. ¿Cuál es la tarea? ¿La tarea es sanitaria o la tarea es electoral? ¿En base a qué se está haciendo todo esto? Solo quiero que vean las fotos, porque las fotos dicen mucho. Esa aglomeración de gente comprando en forma compulsiva, consumismo compulsivo por miedo. ¿Qué lleva ese señor en ese carrito que sirva para evitar el coronavirus?
Aquí hay otra foto. Ahí se puede ver un señor o una señora con un carrito lleno de plátanos. ¿Sirve el plátano como cura al coronavirus o para evitar el coronavirus? El plátano es un producto perecedero. La gente está comprando sin pensar, sin razonar lo que está haciendo. El ser humano, el dominicano, la sociedad dominicana ha perdido el control de su voluntad. Porque le han impuesto una agenda de miedo, de pánico, un terrorismo de Estado con el tema del coronavirus. Para que cuando en ese Estado esté dispuesto a aceptar hasta que le violen sus derechos más elementales. Porque cuando la gente siente pánico, cuando siente miedo, está dispuesto a todo para tratar de resolver el problema de miedo que tiene. Cuando una sociedad está aterrada, acepta todo, acepta todo. Eleanor Roosevelt, la esposa de Franklin Delano Roosevelt, en sus memorias, cuenta en el libro de sus memorias cómo ella se sentía cuando la gente iba, cuando los grandes empresarios de los Estados Unidos iban donde su marido a pedirle que violara los derechos de los norteamericanos y que violara los derechos de guerra para resolver el problema de la guerra mundial. Como abogados, firmas muy prestigiosas de los Estados Unidos iban donde el presidente a pedirle que violara los derechos de guerra, el derecho internacional, y que impusiera la fuerza. Eso lo cuenta Eleanor Roosevelt, la esposa de Franklin Delano Roosevelt, en sus memorias. Ella sentía vergüenza, cómo la gente estaba dispuesto a romper los principios que dieron origen a los Estados Unidos para contener el miedo que sentía la gente después de Pearl Harbor. Eso lo cuenta Eleanor Roosevelt. Y estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Cómo el miedo ha sido la herramienta para que todos los dictadores, que es donde estamos hoy, en el umbral de una dictadura, en el umbral de la secesión de esta nación, es ahí donde estamos. ¿Será una república PLDista o una república dominicana? Eso es lo que tenemos que definir. Es en ese umbral donde estamos hoy. La república del PLD o la república dominicana. No es el coronavirus. Es la república del PLD o la república dominicana. Esto es el Merca Santo Domingo. ¿Qué es eso? Terror. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro? Se está hablando de cambiar la Constitución. Se está hablando de plenos poderes al presidente de la República, a una persona que no merece que se le entreguen plenos poderes en este país. Y los recibirá. Los recibirá. Se está hablando de extender el mandato.
Suspender el mandato, suspender las elecciones. Como si suspender las elecciones fuera suspender un torneo o suspender las Olimpiadas. Suspender la liga española, la liga francesa de fútbol, suspender la liga inglesa de fútbol. Eso no es. Así estamos tomando suspender o posponer las elecciones. Como si fuera a posponer los Juegos Olímpicos de Tokio. No es eso. En la suspensión de esos juegos, todo lo que se invierte es emocional. En la suspensión de esos juegos, toda la inversión es emocional. Suspender las elecciones implica pérdidas instrumentales, pérdida de valores, pérdida de medios. Son medios lo que estamos destruyendo. Son medios democráticos, medios políticos, medios institucionales, medios instrumentales lo que estamos destruyendo. Es eso lo que estamos haciendo. Posponer los Juegos Olímpicos no es igual que posponer las elecciones, como quieren hacerle ver Danilo Medina y Leonel Fernández a este país. Estamos hablando de pérdidas no emocionales como si fueran Juegos Olímpicos. Es una pérdida emocional. Sí, no se puede hacer ahora. Lo haremos en junio del 2021. Eso es emocional. Señores, es burlar la voluntad de un pueblo. Es destruir valores, destruir medios, bienes democráticos, bienes sociales. Eso es lo que se está haciendo en este país. Destruyendo bienes sociales, bienes monetarios, bienes fiscales, bienes financieros, bienes laborales, en aras de conseguir un resultado electoral. Eso es lo que estamos haciendo. Y una sociedad avanza por los bienes que construye y los bienes que destruye. Esto no es un avance. Esto no es un avance. Y todo se hace para cuidar, para sobreseer, para resolver una nefasta gestión de robo, de corrupción, de impunidad sobre este país por 16 años. Para no tener que rendir cuenta ni Leonel Fernández ni Danilo Medina por 16 años de gestión nefasta del Estado Dominicano. Vamos a esto. Vamos a esto. Vamos a esto. Las 7 palabras del Maestro Jesús en aquel milagro de la cruz. Hay palabras de esa que hoy tenemos que recrear. Que hoy tenemos que recrear. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, lloréis por ustedes y por vosotras mismas. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, lloréis por ustedes y por vosotras mismas. Consumado es. Vengo ahora. La realidad es que le está saliendo bien. La realidad es que le está saliendo muy bien. Esa es la realidad.
Este embaucador hablaba ayer de cientos de contagios y decenas de fallecimientos. Dice el periódico El Caribe, baja número de casos nuevos y fallecidos por coronavirus. Dan de alta a 6 pacientes recuperados. Pero eso es lo que está mandando. Eso no se está debatiendo, porque aquí no hay conceptos, aquí hay reacciones emocionales. Eso es lo que hay aquí. Reacciones emocionales. Los informativos dominicanos, internacionales también, están manipulando el miedo, manipulando la anulación de la voluntad, la anulación de la creatividad, porque el miedo provoca eso en el ser humano. Le inhibe para crear, para cuestionar, para hacer preguntas. La gente responde al miedo igual que si fuera un ratón. No hay objetividad. El ministro de Salud no le dice al país por qué tenemos menos casos. No, el menos casos es por el encierro y menos muerte por el encierro también. No tiene que ver nada el ecosistema del Caribe. No tiene que ver nada con todo esto. Porque mientras peor, mejor. Ayer salía esto en el periódico El Instinto. Dentro de ese plan que tiene la opinión pública, los informativos de este país, todos sin excepción. Hay una señora que ha tomado la voz cantante aquí en la manipulación de información de un informativo muy famoso de este país, una señora. Y en las redes circulaban sobre Nueva York montañas de cadáveres en frigoríficos. Esa noticia que está ahí. Nueva York tiene la suerte de la metonimia. Cuando usted piensa en Estados Unidos, piensa en Nueva York. Es igual que cuando usted quiere una hoja de afeitar, usted dice Gillette. Porque la marca se ha impuesto por el todo por la parte o la parte por el todo. Eso es la metonimia. Yo tengo 30 agostos, 30 años. La metonimia. Y esa metonimia ha servido para gigantar la crisis del coronavirus en los Estados Unidos. 52 estados. Y estamos hablando de esos 52 estados. Lo estamos identificando con un solo estado. Como si fueran los 52 estados que estuvieran sucumbiendo hoy en los Estados Unidos de América. Eso se está haciendo. Y lo están haciendo los informativos, las cadenas informativas, enemigas de Trump, tanto las nacionales como las internacionales. Nueva York tiene 100,000 infectados y 2,000 muertes.
tiene más infectados que China. Más infectados que lo que China le dijo al mundo. Y 2.000 muertes. China habló de 3.000, cuando en realidad eran más de 20.000 muertes en China. Y habló de 80 y tantos mil infectados, cuando en realidad eran más de 4 millones de infectados en China. Nunca le dio la información al mundo de lo que estaba pasando en Wuhan. Nueva York, el caso específico de Nueva York, tiene 80, póngale 100.000 infectados, 2.000 muertos. España, ayer, cientos y tantos de miles de infectados, más que China, más que Nueva York, y 10.000 muertos. España. Italia. España, 47 millones de habitantes. España, 47 millones de habitantes y 10.000 muertos. Italia, 62 millones de habitantes, más de 300.000 infectados y más de 13.000 muertos. Pero estamos mirando a Nueva York. Y en las redes lo que salen son las montañas de cadáveres de Nueva York. Ecuador. En las calles están la gente muriendo. ¿Cuántos muertos tiene Ecuador? No llegan a 100. Ecuador no llega a 100 muertes por coronavirus. Pero la gente está viendo, la gente que está muriendo en la calle porque el ayuntamiento no quiere, en una ciudad, porque el ayuntamiento no quiere hacer su responsabilidad. Estamos mirando a Nueva York. Estamos pensando en que ese estado de los Estados Unidos tiene, oigan bien, 1.300 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Por cada 1.000 metros cuadrados, ese estado de Nueva York tiene 1.300 habitantes. Es la situación de Italia, es la situación de España. Y ese estado, con 19 millones de habitantes, que ese estado, que es un país, un estado país, es Nueva York. Tiene 200.000, póngale 200.000 casos, que no lo tiene, y 2.000 muertes, con la agravante de que el distanciamiento social es imposible en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo usted puede decir que va a distanciar gente en una ciudad donde por cada 1.000 metros cuadrados, por cada kilómetro cuadrado, hay 1.300 gente? 1.3 personas por metro cuadrado. Trácenlo en sus casas, 1 metro cuadrado, y pongan 1.3 personas ahí adentro. A ver cómo usted lo distancia, 1.50 metros. Esa es la realidad de Nueva York. Esa es la realidad. No es una maldición. Es el resultado de políticas aberrantes que han ejercido, que han aplicado políticos norteamericanos sobre esa ciudad. Vayan a ver la política sanitaria que se aplicó en Nueva York en los últimos tiempos. Vayan a ver si hay centros de atención primaria. ¿Qué pasó con la reforma de George Bush y de ese señor Bloomberg en la ciudad de Nueva York? La reforma sanitaria, cuando se desmantelaron todos los centros de atención primaria en la ciudad de Nueva York para privatizar el servicio médico en los Estados Unidos. Cuando el Estado se despojó de su responsabilidad, igual que aquí, se despojó de su responsabilidad en el año 2001
con la reforma de la seguridad social. El Estado le concedió el control del sistema sanitario a bancos, lo mismo que hizo Estados Unidos. Lo mismo que hizo Estados Unidos. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades y de enfermedades de los Estados Unidos, no es lo que ustedes entienden. En esa agencia, ese Centro de Control de Enfermedades y Epidemias, no es lo que ustedes piensan. Ahí convergen. Eso está bajo el control del ejército, de los militares, del Pentágono de los Estados Unidos, para que no se llamen engaños. Por eso yo les decía a ustedes ayer que lo que está ahí como presidente no es cualquier cosa. Ese CDC no es el colegio médico, ni es salud pública. Es toda la inteligencia de los Estados Unidos al servicio de proteger su nación de enfermedades y de epidemias. Tanto epidemias naturales como epidemias artificiales. Para que entiendan. Todos los institutos hoy de los Estados Unidos están trabajando en esto 24 horas. Por eso ese presidente, cada vez que le habla al país, le habla con un equipo de inteligencia militar, la mayoría, o de inteligencia de una de las agencias, la NSA o el FBI. Todos esos médicos que ustedes ven ahí son militares, son gente a servicio de las fuerzas de inteligencia y los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos. Ahí no hay nadie improvisado. Hoy aquí estamos presumiendo de tratamientos y de medicamentos. Aquí hay un ejemplo de lo que le dije ayer. Abajo, Héctor. Ahí está. Llegará al país primer lote de tratamiento de virus. Dentro de ese tratamiento, dentro de ese paquete, está un medicamento que se llama hidroxicloroquina. ¿Por qué Gustavo Montalvo no le dice al país dónde se está aplicando ese tratamiento? Lo está aplicando el CDC de los Estados Unidos. Descubierto por el CDC, por un instituto asociado al CDC de los Estados Unidos. Ayer les dije, la solución no está en la OPS, no está en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, ni está en los médicos, está en los institutos que están buscando la descomposición o la descodificación genética del coronavirus. Y ellos son los que formularán los tratamientos acorde con esa descodificación genética del coronavirus. Para que se entienda con claridad lo que dije ayer. Yo no estaba haciendo ideología ayer, estaba haciendo ciencia, igual que hoy. Estaba haciendo ciencia política, igual que hoy. Porque la solución en esto no es sanitaria. A ustedes le están vendiendo soluciones sanitarias y que no son la realidad. Y en base, apropiándose del monopolio sanitario, el gobierno de Danilo Medina, apropiándose del monopolio sanitario que tiene de esto, ha usado una serie de informativos y medios de comunicación para manipular a este país. Aquí no se está diciendo la verdad. Aquí se están buscando reacciones emocionales. Aquí no hay información sobre esto. Aquí hay reacciones
emocionales, que es lo que se está cultivando desde el poder, con los fines más siniestros y más nefastos para esta república. Lo estoy diciendo así. Nadie está hablando de los muertos en Irán. Nadie está hablando de los muertos por dengue. Nadie está hablando de los muertos por leptospirosis aquí en este país. Nadie está hablando de estas decisiones. Pregunten qué pasó en Santiago con ese hospital que anunció el señor, ese boquepuerco, ministro de Salud Pública, que sería el hospital para aislamiento. Pregunten qué pasó. Pregunten qué pasó en Santiago con ese centro. Que el boquepuerco que ocupa el cargo de ministro de Salud de este país, el gran manipulador de todo esto, el mequetrefe que tenemos como ministro de Salud Pública, anunció como una salida, como una solución. Tenemos un presidente pidiendo 25 días más de emergencia, sin darle al país, sin decirle al país o darle información al país de cuáles son sus metas. Sin enseñar al país el plan. Todo improvisación. Todo, repito, improvisación. Y un Estado no se maneja de esta forma. Una república, a menos que no sea la república PLDista, no se puede manejar sobre la base de la voluntad de un hombre. ¿Dónde están los genetistas? ¿Dónde están los investigadores, los laboratorios de este país? ¿Dónde están las universidades, los centros de investigación de las universidades de este país hoy? ¿Dónde está INTEC? ¿Dónde está la madre y maestra? ¿Dónde están los centros de investigación de la UAS? ¿Dónde está la opinión académica en este país? No, la opinión política, el monopolio político, para que nadie conozca la verdad. Eso es lo que se ha impuesto aquí. Sé a lo que me estoy exponiendo y sé con quiénes estoy chocando. Pero no estoy hablando de política, estoy hablando de mi nación, de lo que acecha a mi república, de lo que acecha la de Duarte, la de Sánchez, la de Mella, la de Luperón, la de Antonio Duvergé de igual. Esa es la que estoy defendiendo hoy. No estoy defendiendo otra, la única que para mí existe. Vengo ahora. A este país le están hablando los neumólogos. Este virus ofrece 3 áreas de ataque. Se manifiesta con 3, 4 síntomas. A este país le están hablando gente especialistas en esos síntomas. Le está hablando un boquepuerco, un médico mediocre, es que le está hablando a este país. Un boca de puerco, un médico mediocre, es que le está hablando a este país. Un activista político, no un médico, ni un especialista. Le está hablando un genetista a este país sobre el coronavirus. Le está hablando un neumólogo. Le está hablando un boquepuerco. ¿A quién tienen como director del hospital Ramón de Lara? A un dentista. El director del hospital Ramón de Lara es un dentista. ¿Qué carajo tiene que ver el coronavirus con asuntos odontológicos? Pregunto. Eso es lo que tenemos en República Dominicana y es lo que nos están sirviendo como verdad. Yo asumo mi responsabilidad por todo lo que digo aquí. Asumo mi responsabilidad y doy mi cara, dispuesto a todo, porque el momento
que vive este país no es para venirse con regodeos y con esquivando responsabilidades, ni ocultándose. Es dando la cara. Este país necesita que el liderazgo de este país les dé la cara. ¿Dónde están los rectores de las universidades de este país? ¿Dónde están las universidades de este país? No hay un pronunciamiento. ¿Dónde están las especialidades médicas? ¿Dónde están las especialidades médicas? Los informes de las especialidades médicas a las cuales los síntomas de este coronavirus atañen. ¿Dónde están los informes? ¿Qué tienen que decirle a este país? Yo no soy médico, lo que soy es político. Y en lo que a mí me toca, hago lo que me corresponde. Y me la juego. Me la juego como político. Eso es lo que hago. No hago otra cosa. Y es lo que seguiré haciendo hasta que me dejen. Hasta que pueda. Este no es un momento para esconderse. Cuando uno ve cosas como estas, trucos, mamotretos como estos, Poder Ejecutivo crea fondo para socorrer a empleados suspendidos por empresas. Eso es un titular. Eso no es más que un titular y un acto de burla igual que el de esta señora. Una burla igual que la de esta señora. Margarita no ve, hay necesidad de empeñar tarjeta de solidaridad. Señores, ¿ustedes creen que a los cerca de 200,000 empleados formales que ya están suspendidos, el gobierno podrá darle 8,500 pesos, 10,000 pesos? ¿Ustedes creen eso? Cuando el gobierno no puede pagarle a los empleados nominales que tiene el Estado. Pregunten cómo están cobrando los empleados nominales en el Estado Dominicano. Los empleados de salud pública, de educación, los empleados de salud pública y de educación que están nombrados en forma nominal. Pregunten cuánto es el sueldo de los empleados nominales de educación, de los empleados nominales de obras públicas. Pregunten cuánto es el sueldo de esas tres agencias. En salud pública, pregunten cuánto es el sueldo de los empleados nominales en salud pública. Y que si se le está pagando a tiempo. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Esa desfachatez, ese descaro con que Margarita le dice a ustedes, hay necesidad de empeñar la tarjeta de solidaridad. Ese descaro, ¿ustedes creen que gente descarada como esta están dispuestos a asumir la responsabilidad que este país hoy tiene, creada por ellos? Porque este problema que tenemos hoy, monetario, fiscal, financiero, no es un problema de coronavirus solamente, es también del manejo político que se le ha dado. Los problemas, repito, fiscales, monetarios, financieros que tiene la familia dominicana hoy, tienen más que ver con el manejo político, el manejo interesado de forma electoral que se ha hecho con el coronavirus. La historia se encargará de juzgarme,
Yo quisiera que la historia me juzgara negativamente y que yo, por Dios, esté equivocado sobre todas mis aprehensiones. Le pido a Dios que me castigue. Le pido a Dios que me castigue por estas aprehensiones. Le pido a Dios que me castigue, repito, por todas mis aprehensiones y por todas mis aberraciones. Le pido a Dios que me castigue, como Él quiera. Eso le pediría a Dios. Y a ustedes que me execraran, que sintieran asco de verme por mi equivocación. 35, 40 días serán suficientes para que ustedes me impongan su castigo. Y premien a esta pandilla, de malos dominicanos que tienen en sus manos los controles del poder posicional del Estado. 30, 35 días, 40 días serán suficientes para que todo se aclare, para que todo quede claro en este país. Con ese tiempo no hay plazo que no se venza, ni fecha que no se cumpla. Los plazos dirán, las fechas dirán. Solo les pido que, como estos programas están en YouTube, si no hay un ataque a YouTube, eso estará ahí y me sobrevivirá. Eso me sobrevivirá. Eso está ahí, estará ahí como documento. Con ustedes, si me dejan, me veré el lunes. Y con los de Nueva York, me veré el domingo a las 8:30 de la mañana.